en detalle y también empezando ya otra parte importante de este proyecto general de investigación, que es la prospección de la vega y el sistema de regadío, que era al final realmente el motor económico de este poblamiento. Más sobre el resumen, para los que ya habéis venido a las anteriores presentaciones, incluso las visitas, seguimos excavando ya en dos zonas extramuros, ¿vale? El área 21.000, que es el señalado en verde, justo en la puerta de ingreso a la parte fortificada de la villa, pero ya, lo digo, desde el año pasado que encontramos por fin el final de ese complejo defensivo, pues extramuros. Y el 31.000 en la zona azul, también fuera ya del recinto fortificado, en Arrabal, en la ladera sur del cerro. Y sin más, ya pasando a los resultados, os dejo con Diego Orcao. Es la vértebra de cetáceo que tenemos ahí, que sin duda es bastante singular y que hay, en estos contextos medievales, pues pocos ejemplos. También justo el día de hoy hemos sacado un pequeño anillo sencillo que a priori no tiene decoración, pero que con un limpiado cuidadoso igual pues podríamos identificar algún tipo de dibujo en esta parte plana y demás. Y esto es lo que venía diciendo antes, el fondo ya de la zanja, ¿vale? Que de manera tan ansiada hemos estado buscando durante todo este mes, ¿no? Porque el nivel de roca madre en la mitad, ¿no? En la parte central de la terraza, sale como 2 metros más alto y entonces, claro, en esta parte se zambulle muchísimo y ya digo que no sabíamos por qué. Vemos que justo por aquí va el recorte, ¿no? de la roca madre y que de manera abrupta aquí al final, a 4 metros de profundidad, acaba como de manera muy horizontal con unas areniscas que ya no son lo que el geológico que teníamos arriba, ¿no? Que arriba son margas expansivas. Entonces, al ver que paran justo aquí y estos tipos de cortes que hacen en la roca madre, hemos considerado, ¿no? Como hipótesis posible que se trate del recorte de una cantera, ¿no? Que en el momento en el que llegasen y diesen con estas areniscas más sólidas, cesasen, ¿no? El proceso de extracción de las margas, que realmente las usarían para la construcción de los tapiales de murallas y otras estructuras. Y ahora, continuando un poco con el resto de estancias que hay en la terraza 5, pues voy a empezar por la estancia occidental. Esta estancia realmente está dividida en 2 ámbitos, podríamos decir. Uno que contiene esta estructura y otra que sería, esta pequeña habitación que de momento que aquí hay como un tabique que se ha preservado malamente, que podría cerrar la habitación, ¿no? Y que la separaría un poco también de esta estructura. Esa estructura que os he señalado, ¿no? Que es como maciza y está hecha, está cubierta, ¿no? Por lajas de pizarra trabadas con mortero, parecen ser bancos, ¿no? Al estar cerca de esa gran torre de entrada que tenemos justo encima nuestra, al norte de la ampliación de este año, pues los hemos relacionado con unos bancos, ¿no? Para los guardas o soldados que estuviesen custodiando un poco la entrada, ¿no? Por lo menos la parte cercana a esa entrada. Y en la otra estancia pequeñita que habíamos encontrado aquí, pues ha aparecido sencillamente un pavimento de mortero de yeso. No han aparecido ni hogares ni demás, o sea que la funcionalidad un poco de esta pequeña salita tampoco podemos afirmarla, ¿no? No podemos categorizarla. Puede ser que sí que estuviese en relación al tema de los bancos, pero de momento tampoco podemos decir más de ello. Y justo contigua a esta estancia occidental, ¿vale? Tendríamos una estancia, ¿no? La que hemos denominado estancia oriental, que realmente continúa hacia aquí, hacia el norte, ¿no? Que lo vemos en esta foto. Realmente ocuparía, ¿no? toda esta zona. Vemos cómo este muro de aquí se prolonga en este sentido y divide un poco la parte, una estancia aquí y otra estancia aquí, al norte y al sur de este muro. Entonces, toda esta estancia tiene varios niveles de ocupación, ¿no? Que fuimos retirando progresivamente. Esta parte de aquí arriba posee un pavimento que estaría en relación con este vano que da lugar a otra estancia que se haya metida, ¿no? En el perfil
este del sondeo y que, bueno, quizás en el año que viene podremos sacar. Y luego aquí ya, en el lado sur del muro, pues encontramos diversas estructuras, ¿no? Como una alacena, que sería para almacenar diversos elementos, encontramos bueno, un silo, encontramos también un tabique, diversos elementos constructivos que corresponden a distintas fases, ¿no? de ocupación de esta propia vivienda. Como vemos, hay varios niveles de pavimento, ¿no? El primero se encontraría aquí, que se encuentra recortado por el propio silo. Después el silo se construye, ¿no? Cortando este pavimento, iría en relación con este segundo nivel, y luego el silo pues, es abandonado y amortizado, ¿no? Y se construyen el resto de niveles de pavimento. El silo, bueno, esto es una foto de detalle del mismo. Hemos excavado parcialmente el interior, dentro se han recogido muestras de carbones y de sedimentos, que posteriormente nuestro compañero Tony bueno, flotará y analizará a ver si podemos sacar más conclusiones en relación a este silo. Y ya está, por último, simplemente indicar que también hay otra serie de elementos destacables en la propia estancia, como por ejemplo dos piedras, ¿no? Que estaban como rubefactadas, que habían estado en contacto con el fuego, que hemos identificado que además tenían varios restos de carbón que podían estar en relación con un hogar, ¿no? Y un pilar que ha sido construido posteriormente, ya que bueno, la estancia se estaría, seguro, en algún momento viniendo abajo y necesitaría refuerzos, ¿no? Y ya está. Ha sido un poco todo. Ya os dejo con el siguiente sondeo. Muy apasionado con la edad de la juventud. En primer lugar, antes de meterme en materia, quiero sumarme a sus agradecimientos, por supuesto, a mis colaboradoras, mis técnicos que me han hecho el trabajo súper fácil, que son Cristina Martínez y Carmen Aguiló, y a las fieras que han estado trabajando mano a mano con nosotros, los voluntarios que han hecho un esfuerzo titánico y que gracias a ellos han conseguido los objetivos que nos planteábamos en esta campaña. En principio, a mí me toca hablar, como os decía, del sondeo 31.000, ese área que ha comentado también mi compañero Jorge, que está relacionada con una serie de viviendas, un espacio residencial, que los que ya tuvisteis la ocasión de visitar el yacimiento, de venir a la campaña anterior, a la presentación de resultados, ya viste que se tratan de casas bastante complejas, con en algunos casos 2 plantas, todavía no lo tenemos muy claro, pero parece que con 2 plantas, que se articulan en torno a un patio, ahora veremos algunos ejemplos, y que bueno, este año fundamentalmente lo que queríamos es ampliar un poquito ese espacio, seguir hallando parte de la planimetría de estas viviendas y confirmar efectivamente que estábamos en un área residencial. Bueno, ya veremos que al final siempre, y el último día siempre sale alguna sorpresa que amplía esa función estrictamente doméstica, residencial que teníamos hasta ahora, con algunas estructuras que podían entenderse como artesanales y que las veremos a continuación. Nuestra zona de trabajo, como ven, es justamente esta de aquí, en la que se ve desde el pueblo. Ahora ya está bastante más ampliada de lo que ven a continuación. En concreto se trata de, como os decía, del área 30.000 y del sondeo 31.000 que se ubica en este espacio y que este año hemos conseguido ampliar un poco más, no tanto como viene aquí. Esto es lo que se presenta en la administración para cubrirse la espalda ante posibles ampliaciones que tengamos que hacer, pero al final hemos hecho no 13 metros, sino hemos hecho una ampliación de otros 10 metros más, contando en total en torno a unos 20 por 10 metros aproximadamente de sondeo, muchos metros cuadrados y muchos metros cúbicos de tierra que hay que retirar. Esta es la imagen que teníamos el año anterior, este pequeño sondeo con ese patio central, con toda una serie de galerías justamente alrededor. En este caso, una galería que da acceso a una escalera que permite subir a la planta alta, una cocina en el fondo y una galería con una pequeña alanía en el fondo, con una pequeña alcoba para recibir en planta baja. Al botón que no es. Bueno, pues obviamente lo primero que hacemos es un desbroce del terreno, porque se encuentra con gran vegetación ese espacio de un año hacia otro. Y al final conseguimos este aspecto. Una vez que ya está limpio, planteamos la ampliación. El sondeo que tiene las líneas azules sería el que hicimos el año pasado y el que tenemos
de color rojo el que hemos realizado este año. Como ven, es una ampliación bastante importante del espacio. Una vez que se desbroza, la verdad es que la estratigrafía que tiene el yacimiento es muy sencilla, ¿no? Tenemos prácticamente un nivel superficial, una serie de derrumbes relacionados con la estructura, con la ruina de esa estructura, y una serie de pavimentos con algunos niveles de uso, con algunos cacharros como los que tenemos aquí, de ese último momento de vida del yacimiento, que nos permiten tener una imagen, una foto fija de ese abandono del asentamiento de Mojácar la Vieja. Justo cuando ya empieza a retirar esos derrumbes, empiezan ya a intuirse coronas de muros, como se ven justamente por aquí. Ya se ven algunas de esas coronas de muros que van definiendo espacios, en este caso domésticos, como les decía anteriormente, ¿no? Los derrumbes van permitiendo encontrar las coronas de esos muros, partes de su alzado, y van apareciendo todos esos elementos in situ, algunos de los cuales hemos traído aquí para que puedan observarlos y que nos fechan ese abandono del yacimiento en torno al tercer cuarto del siglo XIII, como ya bien sabemos por los otros anteriores años que hemos estado ofreciendo estos resultados. Esta es casi la imagen ya definitiva que tenemos, bueno, con toda una serie de estancias, una serie de viviendas con dos plantas. Esta sería la planta baja, esta sería la planta alta, y a partir de aquí otra vivienda. Creo que, bueno, esta otra imagen similar de lo que hemos hecho esta mañana justamente, todavía queda un poquito por limpiar, pero tendríamos este aspecto, ¿no? Dos viviendas de gran tamaño, como ven, por ahora con dos plantas. Ya definiremos si se trata exactamente de plantas o se tratan de viviendas diferentes, porque el problema que tenemos es que toda esta zona central está bastante arrasada por procesos postdeposicionales, es decir, posteriores al sepultamiento del yacimiento, y eso hace a veces que sea difícil interpretar esas relaciones entre las diversas estancias. Esto es una imagen de frente para que vean también la conservación de los alzados. Tenemos alzados de 1,80 m, de casi 2 metros en algunos casos, que permiten entender bastante bien cómo se configuraban estas viviendas, como les digo, siempre con un patio central y con toda una serie de estancias con diferentes funciones alrededor, y en las que además hemos identificado ya hasta 3 cocinas. Y donde también es muy habitual que aparezcan toda una serie de bocas de silos, como los que ha presentado mi compañero, que se conservan bastante bien y que aparecen en casi todas las estancias. Incluso otras fosas que todavía no tenemos muy claro qué son, que se excavarán en los próximos años y que nos permitirán interpretar mucho mejor cómo funcionan estas estancias, estos ámbitos domésticos. Volvemos a encontrar la impronta de unas escaleras, en este caso probablemente de madera, que estaban colocadas en una de las habitaciones, además una fase ya posterior, una reforma, una fase muy interesante, que permitía conectar, como os digo, esas dos plantas, y que ya el año anterior, si recordáis, teníamos una estancia con una escalera, en este caso de obra, que, como digo, permiten conectar las terrazas de cada una de estas viviendas. Y muy rápidamente, para dejar paso a mis compañeros, lo que os decíamos, a veces salen algunas sorpresas. Esto justamente ha aparecido esta mañana, con lo cual lo dejaremos ya para el año que viene, pero es una estancia que parece que es una reforma posterior en el yacimiento, de las dos fases que presenta nuestro yacimiento, en el que tenemos un horno, ¿no? Parte de un horno, tenemos aquí parte del muro semicircular, falta toda la bóveda, aunque justamente en esta imagen podréis ver cómo se conserva parte de dicha bóveda, que además estaría realizada con arcilla, con barro y todas estas tierras rojizas que aparecen aquí, que son muy extrañas en nuestro yacimiento, porque cualquiera de los que hayáis ido por allí ya habéis visto que son margas y yesos, fundamentalmente de color blanco, y aquí nos encontramos una tierra rojiza que ya nos estaba indicando que existía algo extraño, y bueno, pues hoy ya hemos visto que justamente metiéndose por el perfil oriental, pues tenemos una de estas estructuras más de carácter, no es artesanal como tal, pero parece que es un hogar, un horno para pan, un horno comunitario para pan. Es el segundo que encontramos ya en Mojácar, porque en el año 2018 tuvimos ocasión ya de documentar otro, que se quedó también a expensas de excavar, y bueno, pues el segundo que encontramos en estos ámbitos domésticos que tiene mucho sentido, ¿no? Y finalmente, nada, darle muchas gracias a mi equipazo, a mis técnicos, a mis voluntarios, y por supuesto muchas gracias al Ayuntamiento, que siempre está detrás nuestra y dándonos todo lo que necesitamos. Muchas gracias. Sigan ahí año tras año y que bueno, se mantengan en las mejores condiciones posibles. Bueno, la conservación y restauración en Mojácar la Vieja es un poco complicada, porque al final los materiales con los que se hicieron los muros, bueno, pues al cabo del tiempo pues se han ido degradando un poco.
Ya no solo por los mismos materiales de los que están hechos, sino por los factores ambientales que encontramos en Mojácar la Vieja, pues en Mojácar en general, claro, las insolaciones constantes, el viento, las lluvias torrenciales, todo eso hace que afecte mucho a los materiales que se excavan. Y al final, claro, la propia excavación es un factor que también agrava bastante a la conservación de los mismos bienes. Estos factores de deterioro, pues como vemos, son ambientales, como he comentado, y de los propios muros. Como vemos, también son biológicos, pues dentro de los muros hay raíces, hay nidos de bichos, y eso compromete mucho el interior de los muros, porque como vemos se hacen muchos huecos y los enlucidos se acaban abombando. Por lo tanto, hay que consolidarlos bastante bien para que esto no siga ocurriendo. Para restaurar los muros, lo que solemos hacer son morteros de cal y arena, que son morteros tradicionales. Esto no afecta ni física ni químicamente a los materiales originales, porque son muy compatibles con los originales. Y bueno, este año pues lo que se ha hecho, además de sellar toda clase de fisuras y de grietas, ha sido elevar un poco la estructura para que, aparte de que sigan conservándose en las mejores condiciones posibles, se recree un poco más o menos lo que es la forma, con su arista y con su forma original. Este murito, por ejemplo, que está en el sondeo de arriba, en el 21.000, pues el muro que tiene el logo que está en nuestra camiseta, que es el logo de Mojácar la Vieja por excelencia. Y bueno, la verdad es que el muro se encontraba en un estado un poco lamentable y daba un poco de pena que siguiese así. Entonces lo que hemos hecho ha sido una consolidación integral. Se ha retirado todo en el lucido y luego se ha vuelto a colocar como un puzzle, consolidando tanto el interior del muro como el exterior. Aquí vemos también otra consolidación que se ha realizado en el sondeo de abajo, porque además el enlucido que aparece aquí es muy interesante. Aparecen ciertos dibujos, probablemente pertenecientes a niños. Salen dibujitos así como de un barco, cosas muy, muy bonitas, la verdad que vale la pena conservarse. Y bueno, la verdad es que los resultados han sido bastante satisfactorios. Sí es cierto que aquí en Mojácar la Vieja es necesario una buena inversión en restauración, porque al final es nuestro patrimonio, es nuestra herencia cultural, y creo que es bastante importante que todo, ya no solo que se haga inversión, sino que lo difundamos, nuestro patrimonio, para que se sepa de este yacimiento y que las entidades más superiores inviertan en él. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Yo soy Cristina Martínez y lo que el año pasado era un proyecto, este año es una realidad. Actualmente me encuentro realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Exeter, de Reino Unido, en una colaboración a nivel ya internacional desde el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada, dentro del Laboratorio de Arqueología Biocultural Memolar, con el Centro de Arqueología Islámica, dentro del Instituto de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad de Exeter. Esto nos permite poder poner el nombre de Mojácar más allá y hacer comparaciones a nivel global, buscando comercio, intercambio, movimiento poblacional y muchas otras cuestiones. En realidad, mi trabajo con la cerámica consiste en abrir bolsas y bolsas de pequeños fragmentos, y es un proceso muy, muy largo. En este caso me ayuda muchísimo mi compañera Noelia Aguado, porque es la responsable del taller de cerámica y está también con todo el alumnado que también aprende con estos restos cerámicos. Muchas veces, estos son los resultados del año pasado, muchas veces tenemos la suerte de encontrar elementos bastante completos que nos están ayudando a poder datar las últimas fases de este yacimiento.
y poder hablar de la explotación y de los modelos productivos que tenían estas sociedades. Como por ejemplo aquí tenemos arcaduces de noria, que nos hablan de todo el sistema de regadío que está estudiando nuestra compañera Carmen Aguiló. También encontramos elementos productivos, como pueden ser los atifles, que nos hablan de una producción de cerámica, porque son elementos que se colocan dentro de los hornos para separar los elementos cerámicos y que no se peguen entre sí. Por tanto, Mojácar estaría produciendo cerámica en el siglo XIII y aparte de recibir elementos del exterior, también lo estaría produciendo. Sin embargo, este año nosotros nos estamos moviendo con este tipo de fragmentos, que aunque sean muy pequeños, son un mundo en sí mismo y nos dan muchísima información respecto a la gente que lo estaba utilizando. Por ejemplo, en la parte de abajo, ya ha explicado Julio Román el sondeo 31.000, hemos encontrado un elemento muy curioso, que ya lo habíamos documentado en años anteriores, pero pues también, que son ollas llenas de caracoles. Y aunque en el Islam el caracol es haram, está prohibido consumirlo porque es un animal que se arrastra por el suelo, estas comunidades estaban consumiendo caracoles. Ahí tenéis una foto más en detalle donde se ve la olla en la parte superior, esta negra que más de haber estado puesta en el fuego, con todos los caracoles a su alrededor y un jarro. También en la parte superior de este sondeo 31.000 hemos encontrado un unicum, una cocina entera derrumbada tal cual se encontraba en su momento. Por una parte encontramos una taifor, que es una especie de plato, que está cubriendo ceniza. Después de haber apagado el fuego, cogieron el plato y lo pusieron, dado la vuelta para conservar esa ceniza y esos carbones. Tenemos la olla, donde estaban cocinando. Tenemos platos para servir la comida. Y tenemos una cuscusera, donde se estaba haciendo cuscús, donde se estaban cociendo todos estos elementos. Y la sorpresa más grande es que uno de estos ataifores, que pensábamos que estaba roto, dado la vuelta, nada más levantarlo, encontramos la última cena de Mojácar la Vieja. Todos estos restos animales de consumo han sido recogidos y posiblemente, sí, vamos a hacerle estudios en el laboratorio para poder determinar todos los tipos de animales que se consumían. Y eso se ocupa también nuestra compañera Carmen Raya, que no ha podido asistir hoy, pero... lo interesante también es que debajo de todos estos elementos nos salió otro plato, es decir, estaba colocado como si fuera un Tupperware, el plato de abajo y la tapadera del tallín encima. Y aparte de eso también podemos hablar de otro tipo de elementos de representación. Bueno, esta foto se me ha cortado un poco más, pero bueno, perdón. Como pueden ser elementos de adorno, como collares o fichas de juego. Esto es un trozo de cerámica, originalmente era un plato, que ha sido recortado para hacerlo redondo. Ya puede ser utilizado como tapón de una botella, pero hay otras teorías que dicen que pueden ser fichas de juego. Luego también a los chavales de la excavación les emociona muchísimo encontrar los elementos enteros y la verdad es que tenemos muestra de ello encima de la mesa, con las cuscuseras, los reposatinajas, los taifores completos. Y gracias a ellos pues podemos estudiarlo y podemos tenerlo aquí encima porque realizan todo el trabajo sucio, aparte de la excavación, del lavado y posteriormente con Noelia en el laboratorio del siglado, el lacao, el dibujo y un proceso muy largo pero que es muy satisfactorio. Y nada, muchas gracias. Por asistir lo primero. Y bueno, yo soy Antonio Peralta, soy el técnico arqueobotánico encargado de los estudios arqueobiológicos junto a mi compañera Carmen Raya del yacimiento. Actualmente me encuentro haciendo mi tesis doctoral en el Instituto de Historia del CSIC de Madrid junto a la Universidad de Granada en el marco de un proyecto europeo que va a estudiar las relaciones entre los reinos cristianos, musulmanes y judíos en la península ibérica durante la Edad Media y, por supuesto, va a aparecer Mojácar la Vieja. Bueno, voy a empezar a hablar sobre los elementos vegetales, que es lo que me especializo, concretamente en semillas y frutos que salen del yacimiento. Y bueno, tienen un carácter especial porque bueno, no tienen las dimensiones de otros tipos de restos como pueden ser la cerámica o incluso los huesos. Y por lo tanto, antes de hablar un poco sobre las conclusiones que tenemos, sería decir cómo conseguimos estas semillas. En primer lugar, lo que hacemos es un muestreo de la tierra en los contextos que consideramos que pueden aparecer
este tipo de elementos. Se recoge la tierra y luego se pasa, como podéis ver en las fotos, por una máquina, el proceso se llama flotación, que básicamente mediante agua pues vamos deshaciendo el sedimento con las manos y las semillas de los carbones, como se encuentran quemadas, flotan hasta una malla donde ya después pasamos a la selección de las mismas con la identificación mediante atlas botánicos y colecciones de referencia. Es curioso porque precisamente que estén quemadas es lo que hace que se puedan conservar estos restos, ya que al ser restos orgánicos, si no sufren un proceso, pues al final los microorganismos acabarían con ellos. Pero bueno, cuando ya los tenemos, en el laboratorio ya pasamos a su identificación y bueno, lo primero es que gracias a las fuentes y a otros datos botánicos, o sea, sabemos que principalmente la dieta y la agricultura en este momento era cerealística. En el caso de Mojácar la Vieja no han aparecido estos 3 cereales. Arriba tenéis el trigo y la cebada, que son pues los más comunes que nos están apareciendo, principalmente para alimentación humana y animal. El triticum que veis ahí, que es el trigo que nos aparece, es prácticamente el que tenemos hoy en día, que es el trigo harinero. Y abajo tenéis el Penicetum glaucum, que es un mijo muy especial porque es una de las especies que se introducen en la península ibérica con la llegada de las comunidades musulmanas. Es típico, un cereal típico de África Occidental. Actualmente se encuentra en muy poquitos sitios, entre ellos el norte de Marruecos. Y bueno, es interesante porque a nivel peninsular solo se han encontrado 3 restos y bueno, Mojácar la Vieja es uno de esos yacimientos. Entonces tiene bastante interés. Junto a la dieta cerealística, obviamente aparecen leguminosas en menor medida porque el proceso que sufren se suelen consumir frescas o cocidas, entonces es más difícil que se lleguen a conservar y que lleguen hasta nuestras manos. Pero bueno, también han aparecido y bueno, las que más destacan son la lenteja y la almorta, que también bueno, tiene su característica importante porque la harina de almorta también se ha consumido incluso hasta hace bastante poco. Junto a las leguminosas, pues obviamente frutos también consumían y se cultivaban. En este caso nos aparecen bastantes uvas e higo. El higo aquí tiene otro color porque está mineralizado, que es otro tipo de conservación que se da en el yacimiento, que básicamente es cuando la semilla entra en contacto con la tierra. Si tiene ciertas características, pues el tejido que se convierte en mineral y también permite que se conserve. Otro tipo de semillas que no están apareciendo son las oleaginosas, como puede ser la aceituna, ya no solo para el consumo de aceitunas, sino pues para el procesado y la creación de aceite. Y el lino también, el aceite de linaza, que es muy común, pero bueno, nos parece bastante interesante más la característica textil que tiene, porque además para esta época sabemos gracias a las fuentes que bueno, que se usaba bastante para eso, para la fábrica de textiles. Y Mojácar la Vieja pues parece que también se encuentra ahí. Y bueno, más allá de los restos cultivados, por así decirlo, también nos aparecen muchas especies silvestres. Aquí os he traído un ejemplo de las que nos aparecen. Tenéis en orden el romero, la bellota y el esparto, que bueno, también nos hablan un poco del paleoambiente y cuáles serían los elementos vegetales que rodean en sí el yacimiento en la cronología en la que nos movemos. Usos, pues el esparto probablemente para la creación de todo tipo de fibras y cestería. El romero, pues también, pues como actualmente, pues incluso para especiar las comidas. Y bueno, la bellota, que nos habla bastante sobre un poco el paleoambiente que había, porque nos parece bastante característico que aparezca bellota. Además de otras, pues que tenemos pues de gramíneas silvestres, etcétera. Pero bueno, voy a pasar a contar un poco el estudio arqueozoológico que lleva nuestra compañera Carmen Raya, que no ha podido asistir, pero bueno, os cuento un poco brevemente. Y pues nada, decir que se han encontrado diferentes huesos de fauna de una gran variedad de especies. En cuanto a la fauna doméstica, encontramos ovicápridos, es decir, ya sean ovejas y cabras, también algunos huesos de ganado más grande, como podría ser el vacuno, pero en menor medida no están apareciendo, y lo que aparece bastante es la gallina. Era una ave que se consumía bastante, y no solo la gallina, sino que se aprovecha pues los huevos, que nos han aparecido muchas cáscaras de huevo, tanto en ollas como en silos y basureros que hemos ido excavando desde 2018.
Obviamente algo muy característico es también la caza y la pesca que hacían estas comunidades. En cuanto a la caza, destacan bastante el conejo, que tenéis prácticamente un esqueleto de varias especies. Y luego también nos han aparecido perdiz y paloma. Y luego una zona de costa, obviamente la pesca tenía que estar presente. Y bueno, los peces que han aparecido en principio son de un tamaño pequeño-mediano, parecen que son especies de salmónidos, que serían también pues las truchas, y también nos ha aparecido sepia, por lo que se demuestra que no solo se pescaba en el mar, sino que también tenemos con la trucha pues pescados de agua dulce. Otro elemento de fauna que nos aparece mucho es la malacofauna. Como ya ha comentado nuestra compañera Cristina, no es la primera vez que nos están apareciendo ollas con caracoles, lo cual demuestra que probablemente exista el consumo de estos animales en el yacimiento. Ahí tenéis la que nos ha salido este año, que es muy bonita. Y luego, pues, otro tipo de malacofauna serían las conchas, que, bueno, aparte de su consumo de temas de almejas y otros moluscos, pues aquí tenéis que también son elementos decorativos, ya no solo como en bienes inmuebles, sino que también pues tenemos probablemente lo que serían collares, que la verdad que también es muy emocionante. Y ya bueno, como habéis visto en nuestras redes sociales, algo que es bastante espectacular y llamativo, que lo tenéis ahí, es la mitad de una vértebra de un animal marino aparentemente muy grande. Y bueno, parece ser que es de la familia de los cetáceos. En principio pues creemos que es una ballena, nuestra compañera nos lo confirmará con el tiempo, pero bueno, es bastante característico. Y nada, así como breve conclusión, solo decir que los estudios arqueobiológicos nos están dando bastantes datos que a veces a simple vista, como no tienen la monumentalidad de otra cultura material, como puede ser la cerámica o las estructuras, la gente no se da cuenta que están ahí, pero son muy valiosos porque nos dan mucha información sobre agricultura, alimentación y la relación de nuestros antepasados con el medio ambiente. Bueno, buenas noches. Yo soy Carmen Aguiló, he sido técnica arqueóloga este año en la campaña y bueno, me especializo un poco en arqueología hidráulica y arqueología del paisaje. Voy a ser muy breve, simplemente para anunciar que bueno, ya desde el año pasado hemos estado haciendo el estudio del sistema hidráulico de aquí, de la vega de Mojácar, del regadío tradicional. De momento este es el primer plano general que tenemos, es un poco así en resumen, nos aparecen muchos elementos típicos de un sistema hidráulico tales como son molinos, norias, como ha comentado mi compañera, y bueno, estamos haciendo ahora mismo la cartografía con la colaboración de mojaqueros de aquí que conocen el sistema, como son Paco Flores y Miguel Egea, muchas gracias. Y bueno, poco más que añadir, esperamos poder seguir corrigiendo las dudas que tenemos todavía. Es muy interesante porque nos aparecen, estamos conociendo también muchos topónimos de la zona y Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Agua de Becerra. Actualmente aquí en Mojácar me dedico a la actividad soy técnica de arqueología comunitaria participativa y como ha comentado mi compañera Cristina, en el laboratorio Memolar me dedico a la recepción de material arqueológico junto con Cristina y Julio Román y a la realización de un taller de material arqueológico en el cual soy docente para aproximar a la gente de grado y de máster a este mundo. Vale, los objetivos principales que establecemos para la arqueología comunitaria participativa han sido tres: la recuperación y la puesta en valor de las tradiciones y lugares mojaqueros, la puesta en valor del patrimonio arqueológico de Mojácar la Vieja y el acercamiento del patrimonio al sector educativo. Este año hemos tenido una gran aceptación de participación, aunque siempre nos gustaría que la gente viniera más, que vengan, que participen con nosotros en todos los talleres, en Arqueólogo por un día y en las visitas guiadas, pero este año estamos muy contentos porque hemos tenido 8 voluntarios de Arqueólogo por un día, 56 voluntarios que están aquí
durante todo un mes. 70 alumnos de los centros educativos que han venido quinto de primaria y del colegio Bartolomé Flores y primero de la ESO, del Instituto Rey Alavés. Este año las visitas guiadas han superado las plazas, incluso las 50 plazas que habíamos establecido han venido un poco más, así que hemos tenido alrededor de 50 personas acudiendo a estas visitas guiadas, lo cual nos halaga y nos gusta, la verdad, que vengan y que se interesen por nuestro patrimonio. Y en cuanto a los talleres, han venido 50 personas a participar con nosotros. En recuperación y puesta a valor de las tradiciones mojaqueras, este año hemos cogido por bandera el lavandero por un día. Este taller surgió el año pasado de la nada como manera de ¿por qué no vamos a la fuente y vamos a hacer lo que hacían antes los mojaqueros, ¿no? Se reunían y socializaban aquí entre ellos. Esto también tiene que ver mucho porque estamos aquí hoy haciendo la exposición de resultados. La fuente es el origen de Mojácar, es el origen de este pueblo, de Mojácar actual, y es donde nacen las acequias que riegan toda la vega de Mojácar. Así que un encuentro importante, y era un encuentro importante para todos los mojaqueros, y nosotros queríamos recuperar esa tradición. Y volvimos a hacer el taller y estuvimos muy contentos porque vinieron muchísima gente, tanto personas mayores como pequeños, estuvimos lavando, conversando, y vino gente a decir, oye, que no se lava así, que se lava... que hay una forma de lavar que... también vino la tele, vino Andalucía Directo y estuvieron conversando con los voluntarios, con la gente que estuvo aquí, y José María hizo una pequeña entrevista. Y la verdad que es un taller que queremos seguir haciendo durante un periodo de tiempo para eso, para las siguientes campañas, para reivindicar la importancia que tiene la fuente en la cultura mojaquera. En la puesta a valor del patrimonio arqueológico de Mojácar hemos hecho otra vez por 5º año consecutivo el taller de cerámica. Con este taller lo que queremos es acercar a la población de Mojácar todo el material recogido de cerámica en el yacimiento para que tengan un contacto más directo. Nos sorprende que ya no es tanto un contacto directo, sino que la gente que viene, no que quiera participar activamente, sino que viene a ver lo que nos sale, a preguntar, a curiosear, y aún así, aunque no estén lavando cerámica allí en el taller, pero están curioseando sobre el material que está saliendo. Otro taller que hemos vuelto a repetir, que tuvo una gran aceptación el año pasado, fue el juego interactivo de Mojácar la Vieja. La plataforma, las nuevas tecnologías están a la orden del día, y qué mejor manera de llevar el yacimiento, llevar un patrimonio, llevar una historia a través de estas plataformas. Y gracias a Miguel de Guadalinfo volvimos a hacerlo con una plataforma que se llama Minecraft. Los niños estaban encantados y la verdad es que creo que volveremos a hacerlo. Hemos incluido este año las jornadas de fotografía y queremos agradecer enormemente a los miembros del Vera International Photo Club que vinieron a echarnos fotografías, a realizar una fotografía para que veáis la unión que tiene la arqueología con los arqueólogos, esa labor que hacemos en el campo, que mejor qué manera de hacerlo que a través de una cámara, ¿no? Y a ser posible, nos gustaría que hubiese una pequeña exposición sobre estos resultados que son verdaderamente preciosos. Como he comentado anteriormente, han vuelto a visitarnos el sector educativo, les gusta mucho el yacimiento, les parece muy curiosa la historia de Mojácar y lo que está saliendo, pero lo que más les interesa es ser arqueólogos. Les encanta coger la herramienta, y para ellos mezclarse con los arqueólogos es, creo que, uno de sus objetivos primordiales, sentirse arqueólogo por un día. En cuanto a la visita guiada de Mojácar la Vieja, como he comentado anteriormente, hemos tenido 200 personas que se han inscrito a las visitas guiadas, y la verdad que estamos muy contentos con el recibimiento que ha habido este año, y esperamos que siga siendo así. Y por el Día Internacional del Turismo realizamos una jornada de puertas abiertas junto con la colaboración de la Concejalía de Turismo, y tuvimos el honor de que nos acompañase ese día
el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Almería, junto con el alcalde y otros concejales, que hicimos una visita guiada por el mismo yacimiento. Y cómo no, agradecer al arqueólogo por un día que, aunque no han estudiado arqueología, han venido todos los días a estar con nosotros. Merche, Matías, Marina, Antonio, que está aquí, son gente que han venido a estar con nosotros y a colaborar en esta labor que es encomiable, que es sacar a la luz todos los restos arqueológicos de Mojácar la Vieja. Y para finalizar, me gustaría agradecer, que no está la diapositiva. Vale. Bueno, me gustaría también agradecer a mis compañeros, los arqueólogos, porque sin ellos estos talleres no se hubiesen podido realizar, y al Ayuntamiento por todo su apoyo y su colaboración. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Eduardo Torres y hoy os vengo a presentar, aunque yo no soy arqueólogo, el que ha sido mi proyecto final de grado de Ingeniería Mecánica, y ha consistido en crear una serie de estructuras modulares para dar accesibilidad a este yacimiento que estamos descubriendo gracias a todos estos voluntarios de la Universidad de Granada. Al final, por dar un poco en contexto, yo soy aquí del pueblo. Para el que no me conozca, soy hijo de Antonio Torres, nieto de Antonio Torres y bisnieto de Antonio Torres. Y todos ellos han crecido, han nacido y han vivido a las faldas del cerro de Mojácar la Vieja. Yo actualmente, gracias a Dios, me puedo levantar todos los días y ver enfrente de mi casa el cerro. Es decir, que el vínculo con esto es sentimental. Bueno, he hecho una pequeña presentación para mostrar un poco en qué consiste esta serie de estructuras que he creado. Al final, el objeto del proyecto, como he comentado, era dar accesibilidad. Más allá de accesibilidad de cualquier manera, era conseguir que las personas con una pequeña minusvalía o cualquier discapacidad pudieran acceder de manera buena. Entonces, pues nos hemos centrado en esto, creando una serie de módulos de estructura para que fueran lo más sencillos de montar allí y tener que actuar lo menos posible sobre el yacimiento. Además de estos módulos de estructura que ahora enseñaré, también la idea de este proyecto, al cual no he podido dar tanto alcance porque se me escapaba ya un poco de las manos, sería, incluso con este mismo tipo de estructura, recrear la forma de las ciertas viviendas que van saliendo, las que salen más enteras, dar esa forma que tendrían originalmente, para poder ver un poco cómo sería todo. Bueno, aquí en pantalla podéis ver la solución que se ha adoptado para dar esta accesibilidad. Consistirían en unos módulos de pasarela, como el que podéis ver a la izquierda. Sería de unos 10 metros de largo y 2 metros de ancho. Llevan un voladizo, que podéis ver aquí, que llevaría también unos toldos de una tela para poder dar sombra y proteger todo el yacimiento y el recorrido en sí. A la derecha también podéis observar unos módulos de plataforma que servirían para dar el cambio de sentido en este recorrido, además de servir de mirador para observar, pues, al final todo el yacimiento y el entorno, que es bastante bonito. Este diseño, esta solución adoptada, que ahora mostraré un pequeño vídeo, lo hemos llevado a cabo mediante un tipo de malla reticular, una malla espacial, que sus características principales que tiene son un diseño bastante ligero. Estoy hablando de que la estructura, que tiene 2 metros de ancho por 10 metros de largo, pesa menos de 1100 kilos, y una transparencia visual. Al final, este proyecto lo que no quería era romper el entorno, que se viera un mamotreto pegado al cerro. Una gran durabilidad y una alta resistencia. Hablando un poco de la cimentación que se llevaría a cabo en este tipo de solución, la haríamos mediante micropilotes, es decir, unos pequeños pozos de cimentación para ser lo menos intrusivos posible con el terreno, porque al final el sitio en el que toquemos es el sitio en el que va a salir algo.
este será el resultado de esta solución, en el que podéis ver el módulo de pasarela. Y este sería una pequeña recreación del camino que se seguiría cuando estuvieran dispuestas todas esas pasarelas hasta el sitio en cuestión. Bueno, ya suelo agradecer a todo el equipo de arqueólogos, a José María, a Jorge, a todos los voluntarios, a todo el mundo que, gracias a todo el que ha conocido mi proyecto, siempre me han apoyado. Y nada, muchas gracias. Yo soy José María Martín Cibanto, el coordinador del Memolab, y me toca hacer las conclusiones. Como voy haciendo mayor, pues me toca ir concluyendo. Y intentaré hacerlo lo más breve posible. Y bueno, hacemos aquí las conclusiones. En primer lugar, para ir certificando el potencial, ¿no?, que desde el primer año veíamos en Mojácar la Vieja, y que se va demostrando conforme vamos ampliando las áreas de excavación. Ya no solo en el recinto fortificado con sus dos murallas, ¿no?, el superior y el inferior. Si recuerdan, en la parte superior, que ya la tenemos un poco más olvidada, aparte del aljibe grande, teníamos un espacio para una guarnición militar y la representación del Estado, ¿no?, del Estado almorávide, del Estado almohade y los principios del Estado nazarí. Y hacia abajo teníamos ya una parte de caserío y sobre todo una defensa enorme, monumental, con hasta 18 torres que rodeaban el cerro, y con una torre puerta a la que el año pasado se le añadió una antemuralla con otra puerta que hacía mucho más compleja la fortificación. El ir excavando y el ir concentrando ahora el trabajo fuera de la muralla nos está permitiendo, como se ha podido ver, el ir identificando e ir conociendo cómo es el caserío, cómo era la villa, cómo vivían los mojaqueros y mojaqueras entre el siglo XII y el siglo XIII. Vamos descubriendo poco a poco el urbanismo, tal y como nos ha ido contando anteriormente, con esas casas en torno a patio, con casas que parece que tienen dos alturas, que en algunos casos parece que son dúplex, con los silos para el almacenaje de alimentos, con las tinajas para la recogida del agua desde los terrados, para poder no solo almacenarla, sino también filtrarla, ¿no?, y hacerla potable, ¿no?, no solo con las habitaciones para dormir o con las cocinas, sino también con elementos que están relacionados con los talleres textiles, ¿no?, con la transformación y la conservación de los propios alimentos. El horno que ha salido y que comentaba Julio, ¿no?, pues viene a demostrar no solo que se cocía el pan, sino que además tenemos estructuras de carácter colectivo, de carácter comunitario, que aparecen luego incluso en la documentación bajo medieval, ya de época morisca. En muchos casos pues son bienes avices, ¿no?, son bienes de carácter piadoso, cuyas rentas servían luego para, por ejemplo, mantener la mezquita, o para educación, o para rescate de cautivos, o para los hospitales, ¿no? Todo esto, como digo, nos va dando una imagen cada vez más completa, pero al mismo tiempo cada vez más compleja, de Mojácar la Vieja. Seguimos sin tener claro cómo surge el yacimiento, ¿no? Es muy obvio que hay una presencia, como decía antes, del Estado, pero seguimos sin saber de dónde sale toda esa gente, ¿no? Por eso es muy importante también entender cómo es el territorio, ¿no?, cómo es el entorno de Mojácar la Vieja. Son gente que vivía en aldeas, ¿no?, en pequeñas alquerías que había alrededor, y hay un proceso de concentración de la población.
ese proceso de concentración de la población lo dirige el Estado y obliga a la población a refugiarse, o es parte de un proceso más general en el que la gente va tendiendo a concentrarse, ¿no?, en asentamientos más grandes que se van asemejando a pequeñas ciudades, como en el caso de Mojácar la Vieja, que no tiene la categoría de medina, de ciudad, pero que empieza a asimilarse cada vez más, entre otras cosas porque es la cabecera de un distrito que es como los términos municipales. De hecho, ahí está el origen de la estructuración del territorio que todavía hoy en día podemos ver, ¿no?, con una cabecera administrativa donde está la representación del Estado, ¿no?, como digo, principalmente en ese castillo, pero en torno al cual hay toda una serie de pequeños asentamientos que son alquerías, ¿no?, de carácter rural, que están siempre en conexión con las actividades productivas que son fundamentales, porque si no entendemos cómo trabajaba esa gente, qué relación tenía con el entorno, con el medio y sobre todo con la producción agraria, ¿no?, muy difícilmente podemos entender la propia Mojácar la Vieja, ¿no? Por eso es tan importante también ir rescatando esa información que se está perdiendo, ¿no? No solo materialmente, desaparecen las acequias, desaparecen las norias, desaparecen los molinos, sino que va desapareciendo la memoria de todo ese patrimonio que es el que ha configurado el entorno del paisaje de Mojácar junto con la costa y junto con la sierra, ¿no? Así que lo que vamos intentando es completar cada vez más ese puzzle, intentando darle sentido para que podamos ir transmitiendo cada vez mejor todo eso a los mojaqueros y a las mojaqueras en primer lugar y a los visitantes que vienen, ¿no?, ofreciendo un recurso cultural que nosotros siempre hemos entendido que debe ser un motor de desarrollo social, ¿no?, y de desarrollo cultural para la localidad de Mojácar, un aglutinante para crear comunidad y para crear identidad, aunque los mojaqueros y las mojaqueras tienen mucha identidad, ¿no? Y por eso, como decía Noelia, hacemos hoy este acto en La Fuente, y por eso el año pasado y le dimos tanta importancia a La Fuente, ¿no? Porque La Fuente es un lugar identitario y La Fuente además es una herida, ¿no?, abierta en esa identidad, ¿no?, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista también sentimental de todos los vecinos y de todas las vecinas, ¿no? Pero además, como decía también Noelia, porque es el origen del pueblo, el origen físicamente del pueblo, que está en el agua, que es vida, y en el agua, que es subsistencia, ¿no?, que es producción agraria. Y por eso le damos tanta importancia a la participación de todo el mundo, ¿no? Por eso desde el principio concebimos la intervención arqueológica como un lugar abierto, no oculto, porque Mojácar la Vieja no pertenece a los arqueólogos y a las arqueólogas, ni pertenece al ayuntamiento, ¿no?, ni siquiera desde el punto de vista patrimonial a los propios propietarios, ¿no?, de los terrenos, sino que Mojácar la Vieja es parte de la historia y del patrimonio que nos pertenece a todos, ¿no? Y la única forma de preservarlo es que se apropien de ella, que la usen, que la conozcan, que la disfruten, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. Participando en la excavación, visitándola, participando con los materiales, ¿no?, o de alguna de las actividades, interesándose por los resultados, o sacando las fotografías, o desarrollando la creatividad en torno al patrimonio cultural, ¿no? Así que, como digo, concebimos el proyecto como un motor de desarrollo, ¿no? No solo como una actividad científica, que lo es, ¿no? E intentamos, como se ha ido viendo, no solo que haya una diversidad de enfoques, ¿no?, y de análisis, sino que además tenga un impacto desde el punto de vista científico también en otras instituciones más allá de la Universidad de Granada, en este caso sobre todo a través del CSIC, porque Jorge, que es el que actúa como el director del Proyecto General de Investigación, ahora es investigador del CSIC, del Instituto del INCIPIT en Santiago de Compostela, o en la parte del estudio arqueobotánico con el Instituto de Historia del CSIC en Madrid, o a nivel internacional a través de la Universidad de Exeter o de otros centros que se van interesando por los resultados de la intervención arqueológica. Pero al final lo más importante es que sea útil, ¿no? Lo más importante es que la gente quiera Mojácar la Vieja, ¿no? Porque además eso es lo que justifica la inversión que se hace, ¿no? Y trabajamos además con dinero público.
Y por eso intentamos hacer las cosas de la manera en las que las hacemos, ¿no? E intentamos generar esos vínculos también, no solo con el yacimiento, con la tierra, con los objetos, sino sobre todo con la gente, ¿no? Porque al final nosotros como historiadores, como arqueólogos, trabajamos con gente. Pues sí, con gente que vivió hace 800 años, pero gente que estaba cocinando en esos cacharros, comiendo en esos cacharros, trabajando en esos campos, exactamente igual que lo han hecho ustedes o que lo han hecho sus padres o sus abuelos, como recordaba ahora Eduardo, ¿no? Y ese vínculo es fundamental, ¿no? Y ese vínculo no debemos perderlo, no solo con el patrimonio, sino con el territorio. Desde el punto de vista histórico podríamos sacar luego muchas otras conclusiones y cosas que son muy interesantes. Ha sido fatigoso y desesperante excavar esa trinchera de la que nos hablaba Diego, ¿no? Esa gran fosa de la que hoy se le ha encontrado el fondo. Pero es interesantísima, ¿no? Es árido y ha sido duro, pero es interesantísima porque si podemos confirmar, como realmente yo estoy convencido que fue la cantera o que fue una cantera para la construcción de las murallas, ¿no? Tenemos un elemento muy interesante para entender el proceso de construcción de Mojácar la Vieja, ¿no? Para entender dónde se extrajeron los materiales, de qué manera se trabajaron, ¿no? Y cómo se construyeron. Igual que es fundamental entender y seguir comprendiendo el proceso de abandono, ¿no? Y por qué Mojácar la Vieja se fue cayendo, desmoronando a trozos, porque el cerro era inestable y cómo intentaron una y otra vez sujetar la estructura a base de contrafuertes, a base de nuevos muros, a base de nuevas murallas, a base de parches, hasta que finalmente vieron que aquello no había quien lo sostuviera y decidieron mudarse a Mojácar la Nueva y crear un nuevo asentamiento abandonando sus casas y llevándose prácticamente todo aquello que le era útil, excepto algunas cosas que se dejaron olvidadas, por suerte para nosotros, ¿no? Para poder tener información de primera mano y cosas tan fantásticas como ese tallín, ¿no? Como esa última cena de la que hablaba Cristina, que ya digo, es algo excepcional, ¿no? O esa olla llena de caracoles que nos plantean problemas, ¿no? De interpretación desde el punto de vista religioso, ¿no? de la comida, pero que bueno, pues nos conecta en ese caso ya directamente con los caracoles, que son una buena tradición también todavía hoy, ¿no? Y ya digo, nos plantea muchísimas cuestiones, algunas se van aclarando y otras lo que van haciendo es que van surgiendo y se van haciendo cada vez más complicadas. Y plantea también muchas otras cuestiones pues, en relación a la gestión, ¿no? Para eso, obviamente, el ayuntamiento como promotor es fundamental, ¿no? Porque no se trata solo de investigar y de hacer unas consolidaciones que son fantásticas, ¿no? Que va haciendo este año, que va haciendo Macarena, pero que lo que sirve es para ir consolidando, para que no se pierda lo que va saliendo, para intentar contener. Pero a eso le hace falta ir restaurando, ir haciendo una intervención arquitectónica de restauración que consiga preservar, ¿no? Y que además consiga que la lectura, que la interpretación del visitante sea mucho más fácil. Hay que dotar de contenido todo eso y hay que mejorar obviamente la accesibilidad y por eso es tan interesante que haya en este caso mojaqueros como Eduardo que se lancen y que desde su formación decidan investigar y proponer formas de mejorar la accesibilidad o formas de mejorar la protección de las propias estructuras, en este caso con materiales nuevos, pero que se puedan integrar, ¿no? Perfectamente para no tener un impacto visual, ¿no? Y hacer que la panorámica, que el paisaje que se ve desde el balcón de Mojácar siga siendo tan preciosa como lo es hoy en día, ¿no? Así que van confluyendo todos esos elementos que van haciendo que el proyecto vaya avanzando, pero que van necesitando, pues, obviamente, de una gestión y de una inversión en la que el ayuntamiento está haciendo una apuesta, ¿no? Una apuesta decidida y ese reconocimiento yo creo que también es muy importante, entre otras cosas, para darle ánimo para que sigan adelante, ¿no? Queremos además y fundamentalmente agradecer, aunque han ido haciendo agradecimientos a mucha gente, ¿no? Queremos agradecer, como decía, han repetido en varias ocasiones, en primer lugar a los voluntarios, que son más que voluntarios porque son estudiantes que vienen aquí para completar su formación, algunos para iniciar su formación, otros para irla completando, de grado, de máster o de doctorado, que han venido desde muy distintos sitios de toda España, ¿no? Y desde muy distintas universidades, algunos desde Canarias, ¿no? Y que han volado para venir hasta aquí, ¿no? Pero que
más allá de los sitios donde vienen, sobre todo lo que han hecho, como todos los años, un enorme esfuerzo por mover una cantidad enorme de tierra, un volumen enorme de tierra, y un enorme esfuerzo e ilusión por ir aprendiendo cosas, porque como les decimos cuando vienen al principio, no se trata solo de mover tierra y de sacar escombros, sino que se trata de ir aprendiendo un método de investigación, un método científico que tiene un montón de implicaciones también sociales, ¿no? Y ellos no solo han aportado esa fuerza de trabajo y ese aprendizaje, esa capacidad de aprendizaje, sino sobre todo mucha ilusión, ¿no? Y hemos echado muy buenos ratos, y no solo penando y sudando allí en el cerro, sino también muy buenos ratos en el propio cerro y en Mojácar, ¿no? Y en el centro de artesanía. Así que el primer agradecimiento va por todo ese esfuerzo que habéis hecho, ¿no? El segundo, obviamente, va para el ayuntamiento como promotor, ¿no? Y que ya apostó en 2018 a través de la Concejalía de Turismo, y queremos desde aquí, pues, de nuevo hacer el reconocimiento al anterior concejal, a Emmanuel, por la ilusión que le puso en todo este tiempo, y a la nueva corporación, ¿no? A la que ha dado ahora el relevo, que ha tomado la rienda, ¿no? Para hacer una gestión, ya como digo, que es enormemente compleja pero fundamental, sin la cual no hay Mojácar la Vieja, no solo con una financiación, sino haciendo todo ese esfuerzo de gestión que muchas veces no se ve, que es más desagradecido, pero que es fundamental, ¿no? Obviamente a los propietarios que han dado la autorización para que podamos seguir haciendo la intervención arqueológica, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Y además a toda la gente que nos ha ido visitando, algunos para hacer una visita, ¿no? Y para aprender o para ver cómo trabajábamos, o incluso para ver si realmente trabajábamos, pero sobre todo los que se han quedado con nosotros, ¿no? Los que se han quedado, algunos un día o un rato, algunos venían de vacaciones y han querido dedicar unos días de sus vacaciones a excavar durante un rato, pero otros durante muchos días, ¿no? Como Merche o como Matías, ¿no? Que de hecho, pues, han echado el mes casi completo, todo el tiempo que han ido pudiendo para descubrir una parte de la historia de Mojácar, ¿no? Queremos agradecer obviamente a todas las que han ido participando en las actividades culturales, ¿no? Y las actividades de arqueología participativa que tenemos desde el Centro Guadalinfo, el Colegio Bartolomé Flores, el Instituto Reyes Alaves, que han participado de manera activa, ¿no? y que han propiciado, como decía Noelia, el que se vaya difundiendo cada vez más, ¿no? Y se vaya transmitiendo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? En la gente más pequeña, ¿no? A los artistas que también han colaborado y que han puesto su granito de arena, y de forma muy particular a los fotógrafos y a las fotógrafas, ¿no? del club. Queremos expresar nuestro agradecimiento de nuevo siempre a Emilio Aramburu, y en este caso también a David, ¿no? A David Beaton por plasmar lo que más agradecemos, que no son los restos, que no son los objetos, sino que es el trabajo, el esfuerzo, la ilusión, el cansancio, la desesperación muchas veces, ¿no? Mientras se hace todo ese trabajo. Y nos llevamos siempre como recuerdo unos fotones, ¿no? Que es de lo mejorcito, ¿no? Que se llevan, sobre todo, toda la gente que vienen para hacer ese trabajo y ese esfuerzo, ¿no? Y para nosotros es un lujo, ¿no? Un verdadero lujo, ¿no? Y queremos agradecer a quien nos da de comer, a Isabel Balastegui, al bar de la tercera edad, ¿no? A Mari, que son los que nos dan energía para poder seguir, ¿no? Y obviamente a las otras entidades colaboradoras que aportan su granito de arena, como siempre la Fundación Valparaíso, y sobre todo en la figura de Beatriz, que además siempre tiene una disponibilidad, ¿no? Y una ilusión por el proyecto, y a Patrimonio Inteligente, que de nuevo este año pues, ha hecho ha aportado su granito de arena para que podamos ir consolidando, ¿no? Las estructuras, ¿no? No sé si me dejo a mucha gente, y seguro que sí, porque lo que intentamos siempre es implicar a cuanta más gente mejor, a cuantas más instituciones mejor, para que realmente Mojácar la Vieja sea un proyecto de toda Mojácar y, como hemos dicho, que vaya traspasando fronteras, ¿no?
Así que muchas gracias de nuevo a todo el mundo y ahora sí, finalmente, gracias particularmente al equipo del Memolab, a todo el equipo técnico, desde el director del proyecto hasta la última técnica que se ha incorporado y que ha ido también soltándose y aprendiendo, ¿no?, como responsable, como lugar de formación, ¿no?, y en Mojácar la Vieja. Esperamos que hayan disfrutado de lo que hemos podido ofrecer, no solo ahora, sino a lo largo de este mes en la campaña, ¿no? Y bueno, pues estamos disponibles no solo para resolver dudas, ¿no?, sino sobre todo para poder enseñar y continuar con el proyecto. Gracias de nuevo.